Hola amigos, esto es Divulgación Total, nuevamente a través de YouTube. Solo para que quede un registro histórico, hoy es 9 de noviembre del 2022 y este video es sobre portales. Los portales que son fascinantes y peligrosos, ¿no? Pero no vamos a hablar de lo que siempre se habla con respecto a los portales. Eh, Me refiero a dónde puede ser que estén ubicados, o en qué partes del planeta podrían haber portales, o los agujeros negros del espacio. No, ahora vamos a hablar de portales desde otro punto de vista. Cuando hablamos de fenómenos paranormales o extraordinarios, uno de los fenómenos que siempre sale a la luz, o es lo primero que recuerda a la gente al menos, ¿no? Es el de los ovnis. Sin embargo, este otro grupo de fenómenos no tan populares es el de los portales. Con los ovnis al menos tenemos ciertas evidencias, ¿no? Como videos de objetos extraños, pero con los portales casi no existen evidencias más que testimonios. Según esos testimonios, los portales parecen ser, eh, como lo dice su nombre, ¿no? Puertas o conductos entre nuestra realidad y otras realidades de las cuales la ciencia oficial no tiene idea, o quizás lo saben, pero no nos lo quieren confirmar. Nuestro planeta tiene muchos lugares con energías muy poderosas que parecen concentrarse en puntos específicos del mismo, ¿no? Ciertos puntos del planeta parecen concentrar más energía que otros. Y estos puntos, pues, son propicios para la generación de lo que podrían ser lo que se conoce como portales naturales. Hay muchos videos en YouTube que hablan, ¿no?, de las ahora, por ejemplo, famosas líneas ley y de los puntos en donde se cruzan estas líneas que podrían ser portales energéticos, etcétera. Pero según algunos denunciantes de programas secretos, ¿no?, también existirían portales que serían abiertos de manera, entre comillas, artificial, con algún tipo de tecnología, manipulando las poderosas energías electromagnéticas que existen. Todo esto obviamente dentro del marco de lo que, como dije, son programas super secretos, clasificados, militares o científicos. Con respecto a la evidencia de los portales, hay, como dije, muy poca. Quizás algunas fotografías un poco borrosas o muy escasas. Sin embargo, existen testimonios de algunos profesionales, como por ejemplo el testimonio de John Vivanco, el visor remoto, ¿no? Es un visor remoto a quien ya hemos mencionado en algún video anteriormente. Vamos a compartir algunos casos que John ha compartido, a su vez, en alguna oportunidad, en algunas entrevistas o en algunos shows que tiene basado en su trabajo como visor remoto. En un primer caso, John cuenta que su trabajo fue verificar qué pasó con una persona desaparecida. Esto ocurrió en un campamento de un grupo de personas cerca del monte Shasta en California. Un grupo de amigos había salido a acampar como acostumbraban a hacerlo, y uno de los miembros del grupo se alejó del campamento para usar el baño disponible en el lugar, pero nunca regresó de su visita al baño. Dice John que cuando él y sus compañeros visores remotos hacen este tipo de trabajo sobre personas desaparecidas, casi siempre sus datos reflejan circunstancias terrenales, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, secuestros o abducciones, o que la persona se haya escapado, ¿no?, o que la persona se oculte. Eso es lo más común. Pero con este individuo en específico, los datos fueron inesperados y diferentes. Todos los datos de el proyecto de visión remota para ver a esta persona indicaron que luego de ir al baño, él sintió curiosidad por algunos ruidos o movimientos extraños que escuchó en un riachuelo que corría cerca al lugar donde estaba localizado el baño cercano al campamento. Y desafortunadamente cuando este individuo se acercó al lugar,
vio un vórtex o un portal que apareció y desapareció de improviso, tanto el portal como la persona. No hubo más datos de este individuo en base a la visión remota que hicieron. El problema con este tipo de visiones remotas, como dice John, ¿no? Y con datos como este, es que no hay ninguna evidencia física disponible más allá de algunas posibles lecturas electromagnéticas del lugar, ¿no? Y eso es todo. Aparece un portal, este trae o se lleva algo de nuestra realidad y desaparece el portal, no hay más. John dice también que en un caso personal que le ocurrió a él mismo, ¿no? Él y un testigo que lo acompañaba vieron lo que se asemejaba a una criatura con la descripción de lo que popularmente se conoce como el chupacabras, al lado de una carretera. Esta criatura estaba parada en dos patas y mientras él se acercaba al lugar con su automóvil, estaba manejando, ese ser comenzó a moverse hacia el camino. Primero lentamente y luego comenzó a moverse tan rápido que sus pies se veían borrosos, igual como se ven algunos personajes de caricaturas, ¿no? Cuando corren. Eh, esto, pues, es muy extraño. Y John dice que ha visto a otras criaturas extrañas en la misma área. Y cuando hace él mismo una sesión de visión remota para ver la procedencia de estas criaturas, de nuevo los datos le dicen que vienen de un portal. Siempre hay cerca al lugar un portal energético, ¿no? Por si acaso, para los que tengan curiosidad, la imagen que estamos viendo es en realidad una imagen reciente. Esto desde el 21 de mayo del 2022. Esto apareció en un tweet de la ciudad de Amarillo. Si no me equivoco, esto es en Texas. El zoológico de Amarillo, dice, capturó una imagen extraña de las cámaras de seguridad, y esto fue en las afueras del zoológico, en la oscuridad, en las primeras horas de la mañana del 21 de mayo, alrededor de la 1:25 de la mañana. Y se preguntan ellos mismos, ¿no? ¿Es esto una persona con un sombrero extraño que le gusta caminar de noche, o quizá el chupacabra? Y preguntaban si tenían alguna idea de lo que es este objeto de amarillo no identificado, ¿no? ¿Qué podría ser? Vamos a dejar pues el link, como siempre, en un artículo en la descripción del video para los que quieran ver el tweet y descargar si quieren la fotografía, ¿no? Pero efectivamente esto es un extraño ser o criatura que parece que estaba merodeando en dos patas, como ven, ¿no? Los alrededores del zoológico de Amarillo. Pero bueno, continuando con lo que cuenta John Vivanco, ¿no? Como decía, dice John que cada vez que ve criaturas extrañas hace una sesión de visión remota y siempre hay relacionado en los datos un portal. Es como si los portales fueran siempre el origen de cualquier cosa extraña que la gente pueda ver. Y hay muchas personas que hoy en día piensan que incluso Bigfoot o Pie Grande podría también ser una criatura, digamos, extradimensional, ¿no? No de nuestra realidad, sino que aparece y desaparece a través de portales. Podría ser ese el caso también. Pero estos son los portales naturales, ¿no? De los que estamos hablando, generados por el planeta en todo caso. Así que esto se genera de maneras que no podemos comprender y que la ciencia actual o no quiere aceptar o en su defecto censura para mantener secreto y control sobre aspectos de nuestra realidad que no pueden explicar o que posiblemente traten de utilizar para avanzar con agendas específicas de algunos pocos, ¿no? Sin embargo, hay algunos dentro de la ciencia formal o la ciencia oficial que parecen estar también jugando con estas energías y tratando de abrir
o quizás ya abrieron algunos portales. Ese es el caso del telescopio, por ejemplo, ¿no? El telescopio llamado Lucifer, que construyó el Vaticano. Ya hemos comentado en un video anterior, ¿no?, que la universidad, esto es en la Universidad de Arizona, el Vaticano construyó un observatorio en la cima del Monte Graham, en Arizona, con un gran telescopio infrarrojo que le pusieron Lucifer. ¿Por qué le pusieron Lucifer? Es un acrónimo, es las siglas, ¿no?, las letras significan en inglés Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Es decir, parece pues que a la fuerza querían ponerle Lucifer y se han buscado todas las palabras necesarias para ponerle Lucifer, ¿no? ¿Qué significa esto? Gran telescopio binocular de utilidad cercana al infrarrojo, con cámara y unidad de campo integral para la investigación extragaláctica. Es un poquito disforzado el nombre, ¿no? Pero en fin, a la fuerza han querido ponerle Lucifer. Es un acrónimo interesante también, sobre todo considerando, ¿no?, que uno de los principales auditorios que tienen en el Vaticano parece representar la cabeza de una serpiente. Será coincidencia, ¿no? Pero bueno, al hacer la visión remota de las intenciones que hay detrás de este telescopio, supuestamente, como dice John, los datos deberían dar algo así como intenciones filantrópicas, de investigación o de educación, ¿no?, de exploración del espacio, etc. Pero John dice que no, para nada. Cuando hizo visión remota, él y, bueno, en realidad sus compañeros, ¿no?, del equipo, porque él tiene un equipo de gente que hacen visión remota también, los datos reflejaron 2 puntos. Número 1, la intención era saber o investigar sobre algo específico, algo que aparentemente está viniendo hacia nosotros, algo grande, gigante, que podría causar una destrucción masiva de la Tierra, ¿no? Algo así como la idea del Armagedón, ¿no?, con una catástrofe de la cual no se puede escapar y que realmente ellos temen o esperan que ocurra. Y número 2, el lugar donde construyeron el telescopio. Resulta que está ubicado en tierras sagradas de los indios Apache. Ellos han tomado parte de esas tierras sagradas de los indios para construir su complejo. Incluso llegaron a arrestar a los Apache por ir a rezar en su propio territorio, ¿no? Le impusieron además a los Apache la condición de que tienen que pedir permiso ahora para rezar allí, algo que los Apaches siempre han hecho durante siglos de siglos. Y los indios Apache se refieren a esa área como un portal a otro mundo, literalmente así le llaman, como en otros lugares del planeta, ¿no?, en donde hay granito o cuarzo altamente comprimido y también hay agua, ¿no?, ríos. La Tierra contiene mucha energía, es como una gran batería, lo cual da como resultado muchos fenómenos, como por ejemplo los portales. Así que los datos de la visión remota también reflejaron algo de ese interés, ¿no? Es decir, el tratar de monitorear el fenómeno y tratar de entenderlo, para que esa información el Vaticano la pueda usar. ¿Y por qué razón? Según los datos de la visión remota, supuestamente para tratar de escapar del cataclismo, ¿no? Es decir, esta gente es tan obtusa de mente que piensan que pueden escapar de un cataclismo así, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema, si hablamos de portales también deberíamos hablar del gran colisionador de hadrones, ¿no?, que es este dispositivo que tiene el CERN. Es este como túnel circular localizado bajo territorio tanto de Francia como de Suiza. John cuenta que en una de sus visiones remotas, para ver qué cosa es el CERN, los datos retornaron como resultado que la intención detrás del CERN, bueno, dice para empezar,
Hay muchos experimentos llevándose a cabo en el CERN y obviamente no todos tratan de crear pues agujeros negros ni cosas por el estilo, ¿no? Las instalaciones incluso son a veces alquiladas o rentadas por otras naciones, ¿no? Pero una de las intenciones que resultaron de la sesión de visión remota es que lo que querían era abrir una puerta, un portal a otra dimensión. Pero el problema es que ellos mismos, los que manejan el colisionador, no saben o no tienen la menor idea de a dónde llevaría esa puerta, ni cuál sería la consecuencia. Los datos de la visión remota también retornaron que durante uno de los experimentos apareció una luz de color como azul, blanco, que se iba haciendo cada vez más grande y más grande, con forma de diamante, cuando de repente, en un momento, la luz se agrandó bastante y las personas que estaban cerca al lugar fueron instantáneamente envueltas por la luz y desaparecieron en un instante junto con la luz, perdidos por completo para siempre. Quién sabe en dónde, ¿no? Quizás en otro universo o dimensión. Como siempre decimos, ¿no? Esto es en base a los datos que nuestra fuente, John Vivanco, el visor remoto, tiene de la visión remota que hizo a este lugar. Ahora, resulta que el CERN no es el único colisionador de hadrones o de protones que existe en el planeta. También hay uno en África y parece que hay más de uno, no solamente en África, sino en otras partes del planeta. Hace unos años se filtró una información en la internet con respecto a lo que se conoce como el Chani Project o el proyecto Chani. ¿Por qué otra vez, no, el acrónimo? ¿Por qué Chani? Supuestamente se llamaba así porque era el Channeled Holographic Access Network Interface, es decir, una interfaz de red de acceso holográfica canalizada. Este supuestamente fue un programa llevado a cabo durante 5 años, entre 1995 y el año 2000. Y lo curioso es que fue de interacción con un supuesto ser de un universo paralelo, pero que era canalizado a través de una computadora. Y todo esto durante ese periodo de tiempo, ¿no? 5 años. Ahora, junto con otros proyectos, la pregunta de este proyecto llamado Chani era si los protones colisionan, también colisiona el tiempo, y en esa instalación se experimentó también con la colisión del espacio-tiempo, ¿no? Esto es lo que buscaban, la posibilidad del colapso del tiempo, y allí es donde empezaron a ocurrir ciertas cosas. Obviamente no existen muchos detalles de este y otros proyectos, además, por ser clasificados, pero en este caso la información filtrada indicaba que durante el proyecto de alguna manera lograron tener comunicación con este ser de un universo paralelo, y literalmente el ser era canalizado a través de una computadora. Este ser supuestamente dio mucha información a lo largo de los 5 años, y la información que daba era de naturaleza predictiva, ¿no? Debido a la naturaleza del tiempo mismo, el ser no podía dar información con años de anticipación, sino solamente con meses o días de adelanto. Pero toda la información se suponía que eran como algo así como marcadores de la supuesta unión de su universo con el nuestro. Supuestamente su dimensión o su universo debía colisionar en cierto punto en el tiempo con el nuestro, y eso era debido o causado porque nosotros aquí en la Tierra estábamos jugando torpemente con portales. Supuestamente esa era la información. Ahora, John y su equipo de visores remotos hicieron una sesión de visión remota de este caso para ver si esto era cierto o era simplemente un cuento muy fantasioso, ¿no? Porque suena muy loco e improbable.
Y los datos resultados de esa sesión indicaron que efectivamente había un ser que venía de algo así como un campo de energía. Era como si viniera del éter y llegara a un lugar como si emergiera dimensionalmente. A veces era más éter y formas de onda que un ser físico. Y otras veces era como si hubieran fluctuaciones de esa forma de onda. El ser mantenía la posición a la que llegaba por un tiempo mientras se comunicaba y luego gradualmente se retiraba. Muchos de los visores remotos que estuvieron o hicieron esta sesión tuvieron la conjetura de que este era un ser que se comunicaba desde otra realidad, desde otra dimensión, haciendo preguntas y también dando información en algo así como un intercambio. Era exactamente como una canalización. Y tan loco como suena, los datos de los visores remotos coincidían con lo que se había dicho o denunciado en la filtración de esta información, ¿no? Y así que esto le llevó a la conclusión de que, basado en los datos de la sesión de visión remota, que realmente había ocurrido esto. Si nos ponemos a pensar en lo que estamos viviendo ahora, en el 2022, y lo que hemos estado viviendo por al menos los últimos 10 años, podríamos destacar que todo en el planeta se ha vuelto muy raro, muy extraño, ¿no? Así que si se ha estado jugando realmente con portales a través del CERN u otras instalaciones, esto podría explicar todas las cosas extrañas que hemos estado viendo en los últimos, no solo 10 años, quizás más, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro caso. Como decía, John Vivanco tiene una empresa que se dedica profesionalmente a hacer sesiones de visión remotas para clientes, ¿no? En otro caso, John cuenta que un día recibió en su oficina una, como muchas otras, ¿no?, una llamada telefónica, lo cual no es extraño, pero en este caso eran de unas personas que forman parte del mundo de la inteligencia, la comunidad de inteligencia. John dice que la mayoría de casos que él ve por el lado de la comunidad de inteligencia son siempre de tipo muy raro, muy extraño, ¿no? Quizás las cosas regulares, normales, las pueden ellos descifrar a través de canales de inteligencia regulares. Pero hay algunas áreas que no pueden ellos mismos cubrir y ahí es donde acuden a los visores remotos. Durante la llamada, dice John que este cliente le dice algo así como: bueno, ha ocurrido algo de lo que no te puedo hablar, pero algunos científicos hicieron algo que potencialmente no es bueno y queremos saber si lo que sospechamos es cierto. ¿Puedes echarle un vistazo? Como ven, pues, ¿no?, la llamada o el pedido es muy vago, ¿no? Pero como dice John, tanto él como su equipo de gente obviamente no tienen ni security clearance o autorizaciones de seguridad, ni tampoco tienen firmados non-disclosure agreements o acuerdos de no divulgación, ¿no? Es decir, no hay ningún rastro de documentos que los haga responsables de mantener secreto. Entonces, no les pueden dar detalles de lo que sea que hicieron esos científicos en este caso. Pero los visores remotos realmente no necesitan tener detalles si es que se enfocan en ver lo que supuestamente en este caso los científicos hicieron y cuál fue la consecuencia de eso que hicieron. Los datos resultados de las sesiones remotas de visión remota indicaron que hubo un experimento en donde un grupo de científicos estaban investigando y estaban experimentando la manera de lograr llegar, ¿no?, a una dimensión paralela, atravesar la división entre nuestra realidad y una dimensión paralela, literalmente. Parece que habían estado trabajando en eso por años, pero además, en este caso, parece que no había un colisionador de hadrones o de protones, ni nada por el estilo, ¿no?
No profundizaron, dice John, tampoco mucho en ese aspecto porque al no tener pues autorizaciones de seguridad y claramente no debían saber más del asunto, el profundizar demasiado en esos detalles los podría meter en problemas. Como ya les ha ocurrido en el pasado, tienen que tener mucho cuidado también cuando hacen visión remota de no ir mucho, mucho más allá de lo que está permitido o ir muy profundo porque podrían meterse ellos mismos en problemas. Él dice que siempre los están vigilando en este tipo de trabajos, los vigilan de cerca, ¿no? Por cualquier error que pudieran cometer y que pueda ser usado en su contra. Entonces, volviendo al caso de los científicos, resulta que estos científicos hicieron su experimento sin, ningún, sin ninguna preocupación, simplemente lo hicieron porque quisieron hacerlo, porque podían hacerlo, y no les importó para nada las ramificaciones o consecuencias de lo que hicieron. Y muchos de los datos de la visión remota indicaban incluso la arrogancia e irresponsabilidad de parte de esos científicos. Pero antes de seguir con el caso de los científicos, una de las cosas, como dice John, de la que los humanos nunca estamos conscientes es en las consecuencias de nuestros actos o acciones, no solo en nuestra realidad, sino en múltiples dimensiones. Alguna vez John y su equipo tuvieron que trabajar en un proyecto, dice, en el que la gente veía luces viniendo del cielo. Esto fue en Puerto Rico, cerca al telescopio de Arecibo, que dicho sea de paso, ¿no? Ahora está colapsado, fue colapsado por el huracán María en el 2017, ¿no? Y creo que también lo afectaron algunos temblores de tierra a principios del 2020. Dice John que esto fue para un show de TV, ¿no? Bueno, era un proyecto, tenían que ver qué pasaba con esas luces que venían del cielo en Puerto Rico. Entonces, él fue el primer visor remoto en este caso, y como en cualquier proyecto, ¿no? Los visores remotos siempre están, entre comillas, a ciegas, es decir, no les dan detalles de lo que van a ver. John dice que percibió algo así como naves que venían a nuestra realidad o a nuestro planeta, ¿no? Unas naves luminosas como de forma ovalada, con seres que eran tanto físicos como no físicos, es decir, era como que viajaban físicamente, pero también a través de una señal que producían de manera no física, algo así como un pulso, ¿no? Por eso es que terminaron llamando al proyecto La Señal. Mientras los veía, ¿no? Veía a esos seres, notó que tenían una inteligencia muy fuerte, tanto así que sintió que en algún momento lo iban a visitar a él, porque lo estaban viendo de manera muy enfocada, estaban muy enfocados en él, mientras él hacía la visión remota. Dice John que en el mundo de la visión remota, cuando empiezas a ver a otros seres que tienen una conciencia más amplia, ellos pueden notarte, pueden notar que estás allí, viéndolos, ¿no? De manera remota. Y eso puede resultar no solo en contacto telepático, sino también incluso en visitas físicas. Eso le pasó a John y al final tuvo, dice, una visita de esos seres. Dice que al principio estuvo aterrado, pero luego le comenzó a pasar el miedo y empezó a comunicarse con ellos. Además dice que esos seres indicaron que vinieron de una parte del espacio, otra parte del espacio, o de otra dimensión, algo así como un área de materia oscura en donde ellos viven. Dice que estos seres no estaban interesados en los humanos, ni tampoco en tener contacto con humanos. Pero cuando él hizo la visión remota y ellos lo notaron, les dio curiosidad de contactar con John. Dice que estos seres en realidad en lo que estaban interesados era en una especie de luciérnaga llamada Pteroptyx tener, que existe en Malasia. Esta luciérnaga Pteroptyx tener es muy rara, ¿no?
y solo existe tanto allí en Malasia como en el Amazonas. Y la característica única que tiene esta especie de luciérnaga es que todas siempre se encienden sincronizadamente. Y su hábitat estaba siendo destruido por una represa que estaba siendo construida en esa área y además por químicos que las granjas estaban tirando en el agua donde viven estas luciérnagas. Así que esos seres pidieron ayuda para tratar de salvar a esa especie de luciérnagas. Y ahora, cuando la gente piensa en una luciérnaga, piensa simplemente en un bicho, ¿no? Que están por todos lados y que no hay gran problema si mueren. Pero el problema para esas luciérnagas y para esos extraterrestres, llamémoslos así, ¿no? Es que a medida que se destruía el hábitat de esas luciérnagas en la Tierra, también se destruía el hábitat de materia oscura en donde vivían esos seres extraterrestres. Esos seres eran, de alguna manera, primos de las luciérnagas y estaban intrínsecamente conectados unos con otros. Si uno desaparecía, también desaparecía el otro en esa otra dimensión. Así que estaban enfrentándose con un mundo de materia oscura destruyéndose y vinieron a tratar de arreglarlo. Esto nos da una idea de que los humanos no tenemos, pues, literalmente, ¿no?, la menor idea del impacto que tenemos en otras conciencias o en otras dimensiones, nuestras acciones, ¿no? Cuando se hace algo aquí en la Tierra, eso tiene un efecto de repercusión en otras dimensiones y en el universo en general. Esto parece confirmar esa famosa frase de todos somos uno o todos estamos conectados, ¿no? Y retornando al tema de los científicos, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo con los científicos, ¿no?, que estaban siendo objetivo de la sesión de visión remota. No tenían absolutamente la menor idea ni el menor respeto por las consecuencias de lo que hacían. Estaban cambiando irrevocablemente la estructura del espacio y el tiempo. Y llegaron a unir una porción de nuestra dimensión con otra dimensión. Literalmente lograron unirlas. Eso es lo que resultó de la visión remota. Esto obviamente causó algunas anomalías para nosotros aquí en nuestra realidad, alterando literalmente el tejido de nuestra realidad. Y algunas bestias extrañas incluso vinieron a través de ese hoyo o portal. Dice John que cuando le respondieron al cliente de la comunidad de inteligencia que los datos de la visión remota decían eso, el cliente simplemente dijo: ah, ok, eso es lo que pensábamos, gracias. Y eso fue todo, ¿no? Como ven, hay muchas cosas de las cuales no tenemos la menor idea de lo que pueden repercutir, no solamente, como dije, en nuestra realidad, sino en otras realidades. Y no es el primer caso que me parece haber visto respecto a esto, ¿no? Creo que ya he leído de algunos otros casos en donde verdaderamente se puede casi confirmar que nuestras acciones tienen repercusiones a múltiples niveles. Creo que en algún momento, en alguna transmisión en vivo, también he comentado sobre la idea de que los extraterrestres que detienen, por ejemplo, el funcionamiento de las ojivas nucleares, lo hacen no solamente por nuestro bien, sino también por su bien propio, ¿no? Porque las dos bombas nucleares que explotaron en Hiroshima y Nagasaki tuvieron consecuencias terribles no solo aquí, sino también en otras realidades o quizás en otras dimensiones. Bueno, esta es toda la información que tengo para ustedes en este video. En otra oportunidad continuaremos hablando sobre portales y sobre qué consecuencias tienen nuestras acciones, tanto en nuestro universo como aparentemente en otros universos. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces.
cambio y fuera.